y comenzamos a recorrer el último tramo de este paralelo escuchando el sonar de los tambores que llegan desde la República Oriental del Uruguay. Vamos a compartir las últimas imágenes de las llamadas al puerto, esta expresión cultural tan uruguaya que año tras año se vive en diferentes rincones del vecino país. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, todo bien, bárbaro. ¿Vos sos de acá de Salto, nacida aquí? Soy de Buenos Aires. Empecé en la Dominguera en el último año, me encantó y de ahí nunca más lo dejé. Amo el candombe, aunque soy argentina, amo el candombe y nada, es un placer bailar acá en Salto, el Montevideo, que bailan las cuerdas de Ejido. No es que sea malo allá, pero acá es la cuna y es... No te puedo explicar con palabras, se siente en el cuerpo y a bailar. Como decimos los argentinos, comer un chivito del otro lado está bueno, pero comerlo de este lado, impagable. Lo más rico, sí. Lo mismo que una Pilsen. Obvio, Patricia. Ah, vos sos de la Patricia. Bueno, la verdad que queremos felicitarte y agradecerte por haber venido hasta acá. Y bueno, por hacer todo lo posible para mantener viva esta cultura. Una cultura muy rioplatense y que nos hace muy bien a los argentinos y a los uruguayos estar unidos, ¿no? Sí, bárbaro. A bailar, a gozar y a disfrutar. Bueno, como vos lo dijiste, a bailar, a ver. Y seguimos viviendo a pleno el carnaval acá en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Y bueno, gente de Montevideo ha dicho presente y ha venido, bueno, a colaborar con todo esto, ¿no? Con esta cultura tan particular de los uruguayos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Muy contentos de estar acá participando de esta fiesta tan especial y tan linda. Bueno, ¿cómo la han pasado? A ver, la gente cómo respondió, el público. Muy bueno, muy bien, muy divertido. La gente colaboró, apoyó. Agitó como tenía que agitar, muy bien, muy bueno, buenísimo, disfrutamos al máximo. Queremos ver en este caso esta diosa con este cuerpo monumental realmente que tanto nos ha gustado a los argentinos, sobre todo que venimos a ver mujeres hermosas y el Uruguay las tiene. La verdad que sí, eso dicen que hay muchas mujeres hermosas. En este caso yo represento a las vedettes, que somos las que bailamos adelante de la cuerda. Y acá mi esposo es el tamborilero. Es el que lleva el son, el sabor. Hay que tener en la sangre un poquito de esa cultura ancestral quizás para poder expresarse de esta manera. Totalmente, sí, lo tenés que llevar un poquito en la sangre y en el color también. Pero sí, es un poco de las bailarinas y un poco de los tocadores. Ellas ponen un poco de gana para nosotros y nosotros ponemos un poco de gana para ellas. Es una familia, es un grupo y hay que compartirlo. Como este también, como que viene ahora, comparten mucho. ¿Pudieron interactuar con los otros grupos que han venido de otros lugares? Porque bueno, hay gente incluso de la Argentina, de Buenos Aires. Parecía que el candombe no era posible en esa zona y sin embargo hoy se ha generado, digamos, una unión muy particular acá, ¿no? Cada uno expresando a su manera, pero bueno, participando de esta misma fiesta. Sí, obvio, pero creo que acá y en cualquier parte del mundo los tambores se tocan iguales, todos iguales, no hay diferencia, ninguna. Vamos a pedirte permiso entonces, ya que sos, digamos, de alguna manera el propietario de esta belleza, que nos pueda danzar un poquito para la cámara, porque realmente a los argentinos nos gusta mucho el carnaval uruguayo, así que... a ver.
Y con los últimos rayos de sol ya aquí junto al lago de Salto Grande hemos llegado al final. Saludamos como siempre a nuestros amigos que nos reciben a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde el sur de Corrientes, desde la República Oriental del Uruguay y aquellos que lo hacen ingresando a www.paralelo31tv.com.ar. Te recordamos que también podés unirte a nuestro grupo en Facebook. Es muy fácil, Paralelo 31 TV. Allí podrás compartir con nosotros fotos, comentarios y muchísimo más, así que unite. Muchísimas gracias a Paula Rossini de Siux, que me viste con esta ropa tan linda. Podés pasar por su local en calle Las Heras 96. Y gracias también, por supuesto, a Peinados Elena, que me cuida el cabello. Podés pasar por allí también en calle Las Heras 494. Nos despedimos con las recomendaciones de siempre: a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Nos encontramos la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa por aquí, por el paralelo 31 de Latitud Sur. Chau, chau, nos vemos. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará, que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo un pueblo en alegría encontrará. ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol, al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales, todo un pueblo en alegría encontrarás. Esta es mi tierra entrerriana, que te espera, que te abraza,